El Señor Jesucristo en una de sus predicaciones hablaba ya en San Mateo 23 y hablaba acerca de los fariseos y decían que los fariseos predicaban muy bonito, pero decía el Señor, dice, vea, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Resulta que hay veces notamos eso, hay veces hay palabras muy bonitas, y de pronto hay veces uno dice, wow, qué sermón. Pero yo pienso que no es tanto, digamos, la palabra hermosa o la altura que nosotros de pronto estemos predicando, sino que ese vocero de Dios realmente esté caminando por ahí. Porque de nada nos sirve que nosotros hablemos cosas de pronto maravillosas, pero que no le veamos ningún resultado. Que nosotros hablemos cosas grandes de Dios, pero que no le veamos nada. Una vez alguien me hablaba de una gran conferencia que se vivió, que se escuchó, y de pronto me compartió apartes o puntos claves de esa gran entrevista, de esa gran conferencia, y me parecía muy lindo, donde hablaba acerca de la crianza de los hijos de una manera muy elocuente, con mucha altura. Le metió ciencia, le metió profesionalismo, le metió palabra, le metió y una enseñanza muy linda. Pero en últimas, quien lo predicaba era una persona de que no tenía hijos. O sea que es algo que de pronto es ideal, pero no es real. Es algo que sería muy bueno aplicarlo, pero de nada nos sirven de pronto palabras bonitas sin experiencias que den buenos resultados. De esa manera es bueno que los predicadores realmente, en vez de ilusionar un público, porque hoy en día hay mucha gente que ilusiona público. Yo estaba mirando en alguna ocasión, antes de que de pronto para nosotros se abrieran las redes sociales, y estaba mirando predicadores, los cuales de pronto eran muy elocuentes a nivel mundial de diferentes organizaciones religiosas, y yo miraba las multitudes que seguían a esos líderes. Pero cuando uno se da cuenta, detrás de ellos está una historia muy de pronto no aplomada a la palabra de Dios, sino muy realmente descontrolada totalmente. Detrás de ellos hay homosexualidad, hay drogas, detrás de ellos realmente hay cosas que de pronto uno diría, ¿cómo es que un líder mundial de una organización sea pedofílico y cosas así? Pero hay multitudes detrás. O sea, la palabra es bonita, pero realmente no se vive, no es real. Y yo quiero hoy, pues con este enfoque, decirle a todos aquellos que vivimos la palabra, que he mirado algo que el Señor quiere que realmente nosotros vivamos, y es una realidad del Evangelio. Es una realidad. Hay gente que de pronto toma una religiosidad y toma de pronto algunos hábitos de vida, escúchelo, hábitos, y de pronto tiene costumbres en su vida, pero realmente no tienen no son fructíferos, no tienen resultados. Hay gente que en su hogar se enseñó a ser religiosa. Hay gente que se enseñó realmente en una religión y vive por ahí, y de pronto no tiene ese conocimiento claro, no tiene la profundidad, y de pronto hace las cosas por hacerlas. Y a lo último dirá, pero ¿será que esto sí da resultados? ¿Será que sí sirve? Porque siempre está viviendo una religiosidad. Pero es bueno que nosotros caminemos por un camino que sea seguro, un camino que realmente no tenga tropiezo, un camino que cuando nosotros lo estemos viviendo en casa, lo estemos viviendo en nuestra vida propia, lo estemos viviendo en el trabajo, lo estemos viviendo donde lo estemos viviendo, realmente sea fructífero. De nada me sirve ser un predicador si no veo el resultado que son las almas. De nada me sirve ser un predicador si no veo la transformación de Dios en las vidas. De nada me sirve lanzar un mensaje y de pronto que ese mensaje sea algo tan bonito, pero no resulte en nada. Lo importante de todo es que tenga resultados. Su vida no puede ser una vida religiosa, sino una vida de resultados en Dios. Nosotros somos religiosos porque nosotros ejercemos nuestra religión. Tenemos unas costumbres que nos llevan hacia lo que creemos en Dios y nos hace una religión. Por eso dice Santiago, y el apóstol Santiago habla, si alguno se cree religioso, entonces ahí es donde tiene unas conductas, unas buenas obras. Porque nosotros debemos vivir realmente este evangelio. Hay veces nosotros nos ganamos de enemigos a nuestros hijos porque preservamos supuestamente algo que es religioso, pero que no es realmente la práctica del evangelio de Jesús. Hay gente que de pronto su imponencia religiosa hace vivir realmente como si fuera un masoquismo de Dios en su casa.
Por eso voy hoy calmado hablándote algo que es bíblico, para que podamos nosotros llevar a la realidad y a la práctica el evangelio. Hay veces nos creemos nosotros más espirituales que otros cuando señalamos el pecado, cuando decimos con ellos ya nosotros no vamos más porque ellos han pecado y dentro de la iglesia no hay pecado, y empezamos nosotros a figurar como esos grandes hombres de Dios, porque entonces le damos duro al que se cae. Parece ser una práctica muy buena y religiosa y que da resultados, mostrándote más fuerte que los demás, pero cuando nos damos cuenta estamos en contra del evangelio de Jesús. Escúcheme bien lo que estoy hablando frente a esta noche, porque de pronto alguno dirá: no me he ganado a mis hijos, no me he ganado a mi esposo, no me he ganado a mi esposa, de pronto no me he ganado a muchos. ¿Y qué es lo que está pasando? Estás viviendo una vida religiosa lejos del evangelio de Jesús, porque el evangelio de Jesús tiene resultados. Pero hay veces nosotros imponemos una religiosidad y al parecer parece buena, parece ser que debe ser alabada, porque los demás me están mirando a mí, que realmente yo soy algo infalible, que realmente después de Jesucristo soy yo. Y eso parece ser bonito, pero la práctica no es real, porque cuando nos damos cuenta no hay nadie que pueda vivir ese camino, que pueda caminar por ahí. Cuando nos damos cuenta se perdió la casa, se perdió todo. ¿Por qué? Porque nadie es capaz de poder ver ese evangelio, que es una religiosidad que no es verdad. Mire que cuando Jesucristo se manifestó en carne, Él no tuvo enemigos a los pecadores. Préstele atención a lo que estoy predicando esta noche. Jesucristo se manifestó en carne y Él no tuvo por enemigo a los pecadores. No, señor, no, señor. Muchos dicen: no, es que Él vino y peleó contra el imperio. No, nunca, jamás. Es más, quienes lo llevaron a la muerte no fueron ni siquiera los romanos. Los romanos lo ejecutaron, pero ellos no lo llevaron a la muerte. Entonces, ¿quiénes lo llevaron a la muerte, pastor? Si no peleó contra el imperio romano. No, Él no peleó contra el imperio. ¿Qué le dijo Pilato al Señor? Yo me lavo las manos. Ni siquiera Pilato ejerció orden de muerte. Él dijo: fue el pueblo el que lo dijo. Pero ¿cuál tipo de pueblo fue? Con los pecadores Él no tuvo problemas. El problema que tuvo Jesucristo en su manifestación fue con los religiosos. Él lo que vino fue a contrarrestar esa religiosidad que no tenía frutos. Por eso es importante de ver el evangelio de Jesucristo, que tiene frutos. ¿Qué ganamos nosotros con preservar nosotros supuestamente una pureza y una situación donde estamos perdiendo la familia? ¿Qué estamos perdiendo? Nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué estamos perdiendo? Aquellos que se están cayendo, aquellos que de pronto han flaqueado, aquellos que se han equivocado. Le estamos colocando el pie encima. ¿Con quién estaba peleando Jesucristo? ¿Con quién vino? ¿Con quién no pudo cuadrar? ¿Con quién no pudo cuadrar? Con los fariseos. Óigalo bien, con los que tenían la religión en la época. Con esos escribas y fariseos. Siempre les decía: hipócritas, escribas, fariseos. Ustedes empiezan a diezman la menta, diezman el comino. Esos son, pero ejecutores del plan financiero. Esos sí son capaces. Pero se les olvida la misericordia y la verdad. Era necesaria una cosa, pero sin dejar de hacer la otra. Porque hay veces nosotros ejecutamos algunas cosas bien, pero las otras se nos están pasando. Se nos están pasando. Y hay veces nosotros decimos: pero ¿qué estará pasando? Eso hay que revisarlo en nuestra vida. De pronto la vida que estamos viviendo nosotros, esa vida que a Dios le agrada, esa vida que da frutos, por ahí no va. Nos justificamos en lo bueno que somos, pero realmente no nos corregimos en lo malo que estamos viviendo. Y por eso es que hay veces nos convertimos en piedra. Por eso nos convertimos no en ese canal de bendición, sino en esa talanquera y en esa puerta donde muchos tropiezan. Y dice que si alguno es tropiezo a mis pequeñitos, átese una piedra de molino y láncese a la mar. Por eso es necesario que hoy en día, este tiempo que estamos viviendo, vivamos bien el evangelio, porque necesitamos frutos de verdad. Jesucristo vino y se le atravesaron fueron los fariseos. Óigalo bien, los principales sacerdotes se le pararon firme. ¿Sabe quiénes fueron los alguaciles que vinieron a aprenderlo? No vinieron a aprenderlo los romanos, vinieron a aprenderlo los del Sanedrín, los religiosos de la época. Esos fueron los que vinieron, porque a quien le vendió la cabeza Judas no fueron a los romanos, se los vendió a los principales sacerdotes. Y hay veces nosotros queremos vivir ese evangelio. Aquí estamos, no, aquí el único grande se llama Jesucristo. Aquí nosotros debemos de verdad ejecutar el plan de Dios, no el de nosotros.
Hay veces nosotros pensamos de que esto está por el camino. Mire que Juan mismo, aunque fue el precursor, tuvo que preguntarle al Señor: Señor, ¿será que me equivoqué? Y en eso necesitamos todos preguntarnos, porque hay veces nosotros decimos: es que mis hijos son duros, es que mi esposo es duro, mi esposa es dura, es que este mundo miserable. No, de pronto es que yo no estoy llegando con el evangelio como debe ser. De pronto estoy siendo más bien no un ejemplo, sino una piedra. Y el Señor dice por medio del sabio Salomón: el que gana almas es sabio. Escúchelo bien, el árbol del justo, escúchelo bien, el árbol del justo es de vida, porque el que gana almas es sabio. Es sabio. Necesitamos pedirle a Dios que este evangelio lo podamos vivir. No te pegues con esos amaños religiosos que de pronto nos enseñan algunos, y de pronto traemos una tradición de enseñanzas humanas, pero necesitamos entrar en lo que Dios nos habla día a día para ser transformados. Por eso Dios todos los días nos manda su palabra. Es necesario que esta palabra, cada transmisión que estás conectadito, dígale: háblame, Señor, háblame, necesito corregirme. Nunca la palabra puede ser para nosotros que nos halague. Nunca la Biblia ha dicho eso. La Biblia nunca dice que nos halaga. Dice que la palabra de Dios es que viva y eficaz, y es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. O sea, es una espada que nos está a toda hora atravesando, haciéndonos una cirugía. Y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado. Corríjase. Hay gente que lleva tanto tiempo en el evangelio y con su familia perdida. ¿Qué está pasando? Porque hay muchos que están hablando palabra de Dios y no se puede vivir bien. Por eso dijo el apóstol Pablo y le dice a Timoteo: ¿alguno anhela obispado? Buena obra desea. Pero ¿sabe qué es necesario? Una de las recomendaciones es: dígale a su familia que se sujete, porque si se sujeta a ese hombre de Dios, así tiene la autoridad de predicarla. Por eso es necesario que nosotros apliquemos la palabra de Dios. No estemos hablando una liturgia muy bonita, y de pronto hay gente que sabe Biblia, sabe unicidad, pero a la hora de practicar el evangelio no lo está viendo con sus resultados. No vemos lo que está pasando. ¿Qué estará sucediendo? ¿Qué estaremos haciendo mal? Pero Dios es tan lindo que nos corrige, y hoy es bueno que nosotros salgamos un poquito. Juan mismo se hizo una pregunta, dijo: uy, ¿será él o será que le abrí el camino a otro? ¿Será que si es así o no es así? Dígale al Señor si es así. Dígale: Señor, ¿será que estoy como ejerciendo como no son las cosas? Oh Señor, ¿yo qué hago? Bendito Dios. Hay veces ser que me contrasta, como que la palabra me dice, pero yo no, yo creo que es así. Y hay veces como que pensamos nosotros alguna situación que nos está haciendo daño y no podemos ver la gloria de Dios. Hay gente que no ha podido quitar la piedra. Hay gente, Marta y María conocían a Jesús. Marta y María vieron a Jesús, tenían el testimonio de Jesús. ¿No sabrían ellas si toda la región donde caminaba el Señor se sabía de que Él era el que hacía milagros? ¿Será que no le contaron a Marta y a María que resucitó la hija de Jairo? ¿Será que no le dijeron que resucitó el hijo de la viuda de Naín? ¿Será que no le dijeron que levantaba paralíticos, que sanaba leprosos, que levantó el de la joroba, que le dio vista a los ciegos? ¿Será que no sabía Marta y María quién era Jesús? ¿Será que no sabían? Pero ¿por qué Marta no quitaba la piedra? Porque hay veces se creyó una religiosidad. Escúchelo, ella pensaba de que su hermano sí iba a resucitar, porque Jesús se lo dijo: tu hermano resucitará. Pero no escuchaba bien el mensaje, porque ella decía: sí va a resucitar. ¿Aplicó Biblia? Sí aplicó Biblia, pero la aplicó conforme a su propia doctrina. Dijo: resucitará en el día postrero. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, escúchelo, el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Óigalo, Marta, quite la piedra. Maestro, yede ya, porque nosotros a toda hora es aplicando a nuestro concepto las cosas. Y muchas veces aplica tu concepto en tu casa, aplica tu concepto en tu vida, aplica tu concepto en todo lo que hablas. Pero es momento de callar y ver la palabra de Dios. Hoy invito en esta enseñanza a que veamos los frutos del Señor. Juan dijo: bendito el Señor. ¿Será que abría el camino al que era o abría el que no era? ¿Cómo sería entonces?
Pero el Señor tan lindo, el Señor es con resultados. El Señor no le mandó a decir por decirle, sino que cuando los hombres le dijeron, vinieron los discípulos de Juan y le preguntaron, ¿eres tú el que había venido o esperamos a otro? Cuando los hombres vinieron y le dijeron que venían de Juan el Bautista, dice, en esa misma hora. Tan lindo el Señor. Él no se pone con tanto bla bla bla, no, en esa misma hora sanó a muchos enfermos de plagas y espíritus malos, y ciegos les dio la vista. Y le dijo a estos discípulos, vayan y se lo hacen saber lo que han visto y lo que han oído. Yo les digo algo, hay un evangelio que es práctico, hay un evangelio de resultados, hay un evangelio que sí es verdad, hay un evangelio que es el que podemos vivir nosotros, es un evangelio que es de libertad, un evangelio que nos ha llamado para que nosotros veamos las grandes maravillas de Dios. No nos convirtamos de pronto en aquellos que estamos esperando solamente algo, pero que nunca va a llegar. Escúchelo. Hay veces estamos esperando algo que nunca va a llegar. ¿Por qué? Porque estamos esperando algo que nunca va a llegar. Porque nosotros lo estamos esperando a nuestra manera. A nuestra manera. Donde Marta no quita esa piedra, no ve el resultado, aunque estaba esperando la resurrección de los muertos del día final, pero Dios quería hacer la obra ya. Hay muchas veces Dios quiere hacer la obra ya y muchos se lo impiden, muchos no lo dejan. Mire lo que dice la Biblia, la palabra del Señor: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ¿quiénes no le recibieron? Los mismos religiosos de la época. Qué bueno que nosotros podamos, en medio de todo lo que vivamos nosotros el evangelio de Dios. ¿Qué dice la Biblia? De pronto hay veces nosotros miramos la altura o de pronto la santidad y queremos vivir en esta vida de pronto con altura. Claro que sí, pero dice la Biblia, la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, dice: si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, mire cómo es el camino perfecto de Dios. ¿Quieres ver la conversión de las almas? ¿Quieres ver realmente que la gente se convierta? Si usted es espiritual, dice: restáurele con espíritu de mansedumbre. Usted tiene que ser manso. Con espíritu de mansedumbre. No seas que tú seas tentado también por lo mismo. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay gente que está llevando a sus hijos, está llevando a su familia, está llevando a sus amigos, está llevando aún a aquellos que le rodean al infierno. Y piensa que uno va para el cielo, pero siendo piedra de tropiezo, muchos van a caer igual que ese cree que es infalible. Por eso es necesario que vivamos el evangelio. Una vez los religiosos de la época encontraron a una mujer en pleno hecho de adulterio y la iban a apedrear, pero en el camino se encontró al Dios, al dueño de este evangelio que predicamos. Y cuando se encontraron con Jesús, se la tiraron a los pies y le dijeron: maestro, en la ley de Moisés dice que a tales mujeres que la encontremos en hecho de adulterio hay que apedrearla. Pues no iba a saber él si fue el que le dio la ley a Moisés. No iba a saber el que fue el que le dio la ley. Claro que sí, él era el autor de esa ley. Él era el autor y por eso vino a hacer este pacto con nosotros, nuevo pacto. Y dice el Señor en ese momento, dice: sí, yo estoy de acuerdo, porque Él no puede dejar caer sus palabras a tierra. Dice: yo estoy de acuerdo, cumplamos la ley. Y dice: pero que la cumpla aquel que realmente esté libre de pecado. Es que ahí es donde están las cosas. Nosotros aquí en esta vida debemos de vivir para Dios, de ver los resultados. Y ahí es donde Él escribe en tierra y todo mundo se fue. Cuando se levanta y dice: ¿dónde están los que te acusaban? Dice: no, Señor, todos se han ido. Dice: ¿sabe una cosa? Ni yo te condeno. Oiga, ni el Señor lo condena. Y hay veces uno: mire aquel y mire el otro y mire aquel, aquel. Si eso se ve como muy bonito y mucha altura, pero realmente nosotros debemos aprender a levantar al caído. Esa es la verdadera iglesia. Levante al caído, ese que se está cayendo, dele la mano. Y ahí es donde dice el Señor: esos son los frutos y los resultados que necesitamos. Aquel que está de pronto allá, ese pecador, dice la Biblia, dice el ciego que después recibió la vista, que fue al estanque de Siloé. Cuando venía decía: oiga, tú no eras el ciego. Dijo: sí, Señor, yo era el ciego y ahora veo. Yo era ciego y ahora veo. Y le dice: oiga, cuénteme, pero ¿cómo es eso? ¿Qué fue lo que pasó? Dice: yo no sé. Dice que Dios aborrece el pecado, pero que si alguno se aparte y si algún pecador, dice, Él lo va a oír. Él oye al pecador.
Oh, cuando alguien empieza a atender ese evangelio bendito, entendemos nosotros que Dios es misericordioso, que Dios sí levanta y vamos a ver los frutos. Necesitamos infundir el bien. La Biblia dice que hay que pagar con el bien a aquel que nos hace mal. Vence con el bien el mal. Oh, no podemos nosotros a toda hora estar de pronto esperando esa venganza. No, Señor, nosotros pagamos el bien con ese mal que nos hicieron, con un bien. Eso dice que son los deberes cristianos en Romanos capítulo 12. Tenemos que empezar por ese camino que da frutos, que da frutos. Yo invito a todos aquellos que de pronto hay veces con su manera y de pronto su cara y todo aquello, de pronto hay una familia que no quiere ese evangelio. No, porque es que es amargado ese hombre que llega a la casa. El evangelio es gozo. Dice que los frutos del Espíritu, allá en Gálatas capítulo 5 verso 22, empieza diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es mansedumbre, es confianza, y empieza a decir varias cosas que son bonitas. No es amargura, no es agresividad, no, gánate la gente con el amor de Dios. Gánatela. Hay gente que de pronto está viviendo el evangelio y estamos esperando. ¿Qué estamos esperando? Tenemos que actuar para ver la gloria de Dios. Y por eso acá, ya terminando, dice acá el Señor, y le está hablando, le dice a los discípulos de Juan, dice: bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo. ¿Por qué? Porque si pones la piedra no vas a ver la resurrección. Si pones la religiosidad no va a haber salvación. Porque si impones las reglas de tu autosantidad no vas a poder levantar al caído. Oh, qué bonito cuando uno expresa el evangelio de Dios. Hay momentos que uno dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Pero el Señor siempre nos tiene palabras de vida eterna. Hay cosas que de pronto no están dando resultados. No están dando resultados. No están dando resultados. Una vez coloqué el ejemplo en alguna de mis predicaciones, allí en la parcelita donde hacemos los campamentos, allí en Darca. Una vez había una manguera grande que traía agua de un tanque de la parte alta aquí a lo que es la parte baja. Había otro tanque donde tenía que bajar el agua, y se abrió la llave y no salía agua. Decía: pero ¿cómo así? Si arriba hay 25,000 litros de agua, ¿por qué por esa manguera no baja agua? Necesitamos el agua. Y empezaron a mirar arriba, está lleno de agua, la manguera está instalada, pero aquí abajo no cae el agua. ¿Qué será? Pero es que es tremenda manguera. ¿Qué será lo que está pasando? Cuando se fueron a revisar la manguera, tramo por tramo, empezaron a revisar, a abrir, a cavar y a mirar por donde estaba la manguera. En el camino se dieron cuenta que había una tremenda piedra que estaba pisando la manguera. Aunque habían 25,000 litros de agua en la parte alta, y abajo había tremenda llave que estaba recibiendo todo lo que podría bajar, en el camino había una piedra. Hasta que no se levantó esa piedra, no pudo bajar el caudal y hubo agua en los tanques, ahí en donde está el campamento. Lo mismo pasa arriba. Hay riquezas en gloria, arriba hay respuestas de Dios, arriba hay grandes cosas. El problema hay veces somos nosotros. Colocamos tropiezo en todo, y hay veces nosotros queremos ver las cosas a nuestra manera. Oh, yo quiero que este hogar se restaure, pero que se humille, que él tenga que hacer, que ella tenga que hacer. Y yo quiero que mis hijos, y empezamos nosotros, que la iglesia fuera de esta manera. La iglesia es de Jesucristo. Él la compró y Él la limpia. Él es el que la purifica para presentársela a sí mismo. En estos días yo escuchaba a alguien que decía: hombre, es que yo miro que allá, es que yo miro que acá, yo miro lo otro, yo miro esto, yo miro aquello, yo miro. Y a veces nos creemos nosotros los que debemos juzgar, pero no debe ser así. No le pongas tropiezo, porque no vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Qué bueno cuando entendemos este evangelio y vivimos el evangelio verdadero. Vive el amor, vive la paz, vive el fruto del Espíritu. Empieza a ejercer ese evangelio en tu vida. Mira bien. Hay veces nosotros miramos por qué la oración no llega a la presencia de Dios. La Biblia lo dice. Es que nosotros oramos y oramos y oramos, pero ¿por qué no hay respuesta? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dice la Biblia: si tú tienes algo contra tu hermano, vaya y se reconcilie antes de tirarse de rodillas, antes de llevar la ofrenda, antes de cualquier cosa, porque es que Dios ama que estemos en paz. Todo eso es un mensaje para la iglesia. Yo quiero decirle en el nombre del Señor que Dios sí responde, Dios sí nos da lo mejor, Dios sí es capaz de hacer lo que de pronto tú piensas que no. Él es el Dios de lo imposible. ¿Cuál es el problema? Habla con Dios. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Qué será
vea lo que está pasando. Oh, yo estaba mirando la historia de Oseas, ya una historia más aquí para complementar en esta palabra. Y Oseas, dice la Biblia, la palabra de Dios, que este profeta tenía una mujer, y esta mujer, dice la Biblia, que fornicó y adulteró, bueno, hizo tantas cosas, y a lo último esta mujer, de tanto pecar, llevaron como esclava, se la llevaron de esclava. Y un día Oseas se vino y habló con el Señor. Dijo: Señor, ¿qué hago? Yo soy tu hombre, Señor, yo soy el hombre de Dios. ¿Qué hago, Señor? Lo que tú me digas hago. Dijo Oseas: es muy fácil, tú eres mi hombre, así que vaya y la compras. Señor, pero tú sabes todo el pecado que ha hecho. Sí, yo sé todo el pecado que ha hecho. Y es más, la tienen de esclava todavía y la venden todavía. Sí, vaya y la compra, rescátela. Oh, Señor, bueno, si tú lo dices, yo lo hago. Y fue tan. ¿Cuánto vale? Uy, todo eso, sí, todo eso. La pagó, quién sabe cuánto le valdría. Y después de que la rescató, dijo: voy a ir a hablar otra vez con Dios. Ya de pronto el Señor me dice que la deje libre y que se vaya. Ya hice algo bueno, ya lo hice. Cuando se arrodilló a orar, Oseas le dijo: Señor, ¿y ahora qué hago? Dijo: ¿sabes qué? El problema no es de ella, el problema es tuyo. ¿Cómo así? ¿Por qué? Si ella pecó, si ella se fue de esclava. El Señor le dice: no, lo que pasa es que se fue porque tú no la enamoraste. Tú la tenías por mujer, pero no la enamoraste. Ahora vaya por las montañas de Jerusalén y la enamoras, porque ella lo que necesita es amor, 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 amor. Y hay veces nosotros estamos orando y nosotros estamos en presencia de Dios. ¿Y qué pasará? ¿Por qué se nos están perdiendo los que están alrededor? Y seguimos nosotros parados firmes, porque hay que aplicar el evangelio, hay que aplicarlo. Y de pronto no es que ellos de pronto les falte, sino que nos falta a nosotros para ganarnos los que hacen falta. Yo le digo, hoy es un mensaje a la familia, hoy es un mensaje a los cristianos, es un mensaje a aquellos que predicamos, es un mensaje a todo aquel que me esté escuchando, es un mensaje a todo aquel que quiera recibir de Dios, es un mensaje para todo aquel que esté esperando un milagro, es un mensaje para todo aquel que esté esperando algo en su familia, está esperando algo en su vida. Revísese bien qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando. Oh, yo no sé esta noche, pero yo sé que Dios está hablando a alguna vida, y yo sé que en esta noche Dios va a manifestar su gloria cuando alguien realmente reconoce, escúchelo bien, reconoce que de verdad, aunque estamos en Él, necesitamos ser corregidos. Oiga, qué tristeza uno pensar que el mensaje es para otro y no para mí. Si estamos en esta transmisión, Dios nos está hablando a todos. Mire aquí el siervo de Dios que está presente frente a ustedes predicando. En alguna ocasión, y ya estoy esperando un milagro de Dios, y yo hablaba con el Señor y le decía: Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Y Señor, que te falta más, Josué. Y yo: pero ¿por qué más? Y me metía más en Dios, y Dios me decía: te falta más. Y me metía aún más en Dios y me decía: te falta más. Y cada vez que uno se mete en Dios, más nos hace falta. Y cada vez más uno actúa en Dios y más nos hace falta. Qué bueno es cuando aprendemos realmente este evangelio. Y yo invito a todos los que están oyendo: el milagro llega, pero Dios quiere que en medio de ese milagro nosotros aprendamos. Si hay que aprender fe, aprendemos. Si hay que aprender paciencia, lo aprendemos. Si hay que aprender a corregirnos, nos corregimos. Si hay que aprender a bajar la cabeza, la bajamos. Si hay que aprender nosotros a levantar la gente, hay que levantarla. Hay que hacer lo que sea con tal de que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas. Dígale: Señor, corrígeme, Señor, transfórmame. Y aquí en este mensaje a los salvos, a los salvos, a los salvos, aquellos que hemos entendido misericordia, aquellos que comprendemos el camino de Dios, aquellos que vivimos para Dios, dígale: Señor, enséñame tu camino. Oh, David, aunque era el rey y el hombre conforme al corazón de Dios, le tuvo que decir a él: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Era el hombre conforme al corazón de Dios. Le decía: enséñame a hacer tu voluntad y tu espíritu me guíe, oh, a sendas de rectitud. Siendo el rey, el hombre de Dios, escogido por él, debía aprender todos los días. Oh, aunque seamos pastores, tenemos que humillarnos todos los días ante Dios. Aunque seamos siervos de Dios, aunque nosotros pensemos que ya estamos en grandes puestos en Dios, nos toca humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y corregirnos, porque todavía en esta vida, aunque estemos aquí liderando, aunque estés en la iglesia, aunque tengas la Biblia, aunque lleves tiempo en la iglesia, todavía la palabra del Señor dice: el que anda en el camino
camino de la perfección. Oh, el que anda en el camino de la perfección. Y aún el apóstol Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, lo dijo el santo apóstol Pablo. Ahora cuánto más nosotros, que nosotros seguimos las pisadas de los apóstoles, cuánto más nosotros decirle al Señor, no lo he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo a ir, oh, prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento. Y yo no sé cuántos están esperando ese galardón, ese llamamiento. Dígale, Señor, corrígeme, así lleve 20 años, no te creas perfecto, no te creas que ya lo alcanzaste, cree que estás en el camino de la perfección, y eso va a hacer que tus hijos se salven. Va a ser, algo estás haciendo mal, algo estás haciendo que no camina bien, algo está pasando cuando te sientes mal, algo estás haciendo cuando ves que las cosas no se generan, algo está pasando. Pero qué bueno que alguno diga, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a hacer tu voluntad, y tu espíritu me guíe a sendas de rectitud. Vamos a orar esta noche, vamos a orar esta noche, vamos a orar al Señor y digámosle, Señor, enséñame tu camino, enséñame a hacer tu voluntad, Señor. Eso se lo dijo David. Oh, enséñame, Señor, enséñame. Oh, aún también, ¿sabe qué dicen los grandes de la Biblia? Solamente a tus pies, Señor, a tus pies. Asaf en el Salmo 73, aunque era un cantor y era un salmista, le tocó ir a la presencia de Dios, porque él estaba mirando y se estaban deslizando sus pies. Dice, tan torpe era yo, era como una bestia que no entendía, pero él dice, entrando hasta la presencia del Señor, dice, comprendí, entendí, Señor. Por eso es bueno que nosotros también quitemos ese tropiezo. Dígale, Señor, ayúdame, enséñame tu camino. Quiero, Señor, que no haya tropiezo en tu evangelio. No me aburre esperando algo. Yo no pienso, Señor, simplemente que la paciencia es esperar el tiempo, sino que nosotros sepamos esperar en ti. No que pase el tiempo esperando algo que de pronto yo mismo estoy siendo tropiezo. No, quiero quitar eso, Señor, quiero quitar. No como Marta, que te conocía y era tropiezo. No como Tomás, que vivió contigo y no te creía. No como sea, Señor, pensando que era tu hombre y hacía todo correcto cuando tenía que corregir también en el amor con su esposa. Oh, como David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, pero tuvo, Señor, que ir a tu presencia y decirle, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Oh, Señor, que podamos nosotros encontrar en ti la respuesta. Bendito Dios, corrígeme, Señor.